Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 6.3 correspondiente a los adicionales de la clase 6. En este caso nos dicen sea f de x igual al producto de x al cubo más 3x al cuadrado por x menos 4. Nos piden hallar los conjuntos de ceros, de positividad y de negatividad de la función. Entonces, primero vamos a hallar el conjunto de ceros. Para hallar el conjunto de ceros teníamos que encontrar los valores de x que eran solución de esta ecuación, f de x igual a 0. En este caso, si planteamos esa ecuación, nos queda x al cubo más 3x al cuadrado por x menos 4 igual a 0. Ahora, el primer paréntesis es una suma donde tenemos en común el término x al cuadrado. Entonces, si lo sacamos factor común, nos queda escrita la ecuación de esta manera, como x al cuadrado por x más 3 por x menos 4. Fíjense que si utilizamos la propiedad distributiva, volveríamos a obtener lo mismo que teníamos arriba, porque x al cuadrado por x nos queda x al cubo, y x al cuadrado por 3 nos queda 3x al cuadrado. Ahora, escrita la ecuación de esta manera, nos quedó escrita como un producto de tres términos igualado a 0. Ahora, para que se cumpla la igualdad, tiene que ocurrir que alguno de los tres términos que estoy marcando ahora sea 0. Entonces, nos queda que x al cuadrado tiene que valer 0, o que x más 3 tiene que valer 0, o que x menos 4 tiene que valer 0. O sea, se tiene que cumplir alguna de esas tres condiciones. Ahora, de la primera ecuación nos queda que x tiene que valer 0. De la segunda ecuación nos queda que x tiene que valer menos 3. Y de la última ecuación nos queda que x tiene que valer 4. Entonces, para que se verifique la ecuación que planteamos, x tiene que valer 0, o x tiene que valer menos 3, o x tiene que valer 4. Entonces, esas son las tres soluciones de la ecuación que planteamos, o lo que es lo mismo, son los tres ceros de la función. Entonces, ahora el conjunto de ceros lo podemos escribir de esta manera. El conjunto de ceros de la función va a estar formado por tres elementos: el 0, el menos 3 y el 4. Entonces, nos va a quedar el conjunto de ceros escrito de esta manera. Y esa sería la primera respuesta a lo que nos pide el ejercicio, que es hallar el conjunto de ceros de la función. Ahora, lo siguiente que nos pide es encontrar el conjunto de positividad y de negatividad. Ahora, nosotros sabemos que nuestra función, que nos dieron escrita de esta manera, como x al cubo más 3x al cuadrado, todo multiplicado por x menos 4, es una función polinómica, porque está escrita como producto de dos funciones polinómicas. El primer término, que es el que estoy marcando ahora, es una función polinómica de grado 3, y el segundo término es una función polinómica de grado 1, con lo cual nuestra función va a ser una función polinómica de grado 4. Si tenemos una función que está escrita como producto de funciones polinómicas, entonces el grado de nuestra función polinómica es la suma de los grados de cada una de las funciones que están multiplicadas. Entonces, f de x es una función polinómica, como dijimos,
de grado 4. Ahora, todas las funciones polinómicas son funciones continuas en los reales. Eso gráficamente se puede interpretar de la siguiente manera, diciendo que el gráfico de la función, si uno quisiera, lo podría hacer de un solo trazo, o lo que es lo mismo, decir que el gráfico de la función no se corta nunca. Ahora, nosotros ya tenemos el conjunto de ceros. El conjunto de ceros está formado por el -3, el 0 y el 4. Entonces, como la función es una función continua, sabemos que desde el menos infinito al -3 el gráfico tiene que estar por arriba del eje X o por debajo del eje X. Lo mismo en el intervalo -3, 0. Lo mismo en el intervalo 0, 4. Y lo mismo en el intervalo 4 más infinito. Entonces, en cada uno de esos intervalos, el gráfico de la función va a estar o por arriba del eje X o por debajo del eje X, porque como dijimos, f de X es una función continua dentro del conjunto de números reales. Entonces, para saber si el gráfico de la función está por arriba o por debajo del eje X en cada uno de esos intervalos, simplemente tenemos que elegir un valor de X en cada uno de los intervalos y reemplazarlo en la función. Si f de ese valor nos da un número positivo, significa que en todo el intervalo la función va a estar por arriba del eje X. Si f de ese valor que tomamos nos da un número negativo, quiere decir que el gráfico de la función va a estar por debajo del eje X en todo ese intervalo. Entonces, por ejemplo, en el intervalo menos infinito menos 3, elegimos un valor de X, por ejemplo el -4, y calculamos f de -4. F de -4, si hacemos la cuenta, nos da 128. Eso es reemplazar el -4 donde está X y hacer la cuenta. Como 128 es un número positivo, eso significa entonces que para todos los valores de X que estén en el intervalo menos infinito menos 3, f de X nos va a dar siempre un número mayor a 0. O lo que es lo mismo, ese intervalo pertenece al conjunto de positividad de la función. Luego, para el intervalo -3, 0, elegimos el valor de X menos 1 y calculamos f de -1. F de -1 nos da -10, que es un número negativo. Entonces, eso significa que para todos los valores de X que estén en el intervalo -3, 0, f de X nos va a dar siempre un número negativo. O lo que es lo mismo, el intervalo -3, 0 pertenece al conjunto de negatividad de la función. Luego para el intervalo 0, 4 elegimos, por ejemplo, X igual a 1 y calculamos f de 1. F de 1 nos da -12, que es un número negativo, con lo cual para todos los valores de X que estén en el intervalo 0, 4, f de X nos va a dar siempre un valor negativo. O lo que es lo mismo, el intervalo 0, 4 pertenece al conjunto de negatividad de la función. Y por último, para el intervalo 4 más infinito, podemos elegir el 5 y calcular f de 5. Si hacemos esa cuenta, nos da 200, que es un número positivo. Con lo cual, para todos los valores de X que estén en el intervalo 4 más infinito, f de X nos va a dar un número positivo, o lo que es lo mismo, el intervalo 4 más infinito pertenece al conjunto de positividad de la función. Entonces, el conjunto de positividad de la función va a ser el intervalo menos infinito menos 3, unión el intervalo 4 más infinito. Y el conjunto de negatividad
de la función va a ser el intervalo menos 3, 0, unión el intervalo 0, 4. Y esa sería la segunda respuesta a lo que nos pide el ejercicio. Tenemos el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad y el conjunto de ceros. Ahora el ejercicio no lo pide, pero si hacemos el gráfico de la función, obtenemos el gráfico que estamos viendo ahora. Entonces, los ceros de la función son el menos 3, el 0 y el 4, que son los puntos que estoy marcando ahora en el gráfico. Ahora, como podemos ver, desde menos infinito hasta menos 3 y de 4 a más infinito, para todos esos valores de x, los correspondientes valores de y en el gráfico de la función me dan un número positivo. O lo que es lo mismo, el gráfico de la función en esos dos intervalos está por arriba del eje x. Y para los intervalos que van de menos 3 a 0 y de 0 a 4, que son los que estoy marcando ahora en el gráfico, para esos valores de x, los correspondientes valores de y que forma el gráfico de la función son números negativos. Por lo que es lo mismo, el gráfico de la función en esos dos intervalos está por debajo del eje x. Entonces, marcamos en el gráfico sobre el eje x los intervalos que forman el conjunto de positividad y los intervalos que forman el conjunto de negatividad de la función. Esto no lo pedía el ejercicio, pero siempre es útil hacerlo. Bueno, espero que les haya servido. Hasta luego.